Buena gente, ¿cómo andan? Hoy nos encontramos participando de la Expo Mundo Oficio en Avellaneda con un stand a puro steel frame. Como siempre nos acompañan las marcas líderes del mercado de la construcción en seco, Barbieri, Knauf, Isover y Bosch. Acompáñenme a realizar un recorrido para conocer todo el stand y también hagamos un recorrido juntos por la feria. En este video le vamos a mostrar todo el workshop democratizando el steel framing en Buenos Aires, de cómo armamos un módulo en steel framing paso a paso, junto a alumnos de escuelas técnicas y a los miembros del Club del Estilero. Bien, para comenzar con el armado del módulo, lo que hacemos es, según los planos de ingeniería y los paneles que ya están preparados porque salieron del centro de panelizado, colocamos lo que es la banda aislante en la parte inferior de los paneles para comenzar a pararlos. Vamos a empezar montando los paneles según lo que nos diga la ingeniería de detalle, buscando el nivel y la escuadra y flechándolos para que queden rígidos. Comencemos con esta recorrida por el stand. Les cuento, por este lado tenemos a Isover, que nos mandó todas las muestras de las lanas que ellos comercializan para que tengamos en el stand, junto con la folletería, para saber todo acerca de las lanas. Entonces, lo que hacemos luego de tener todos los paneles montados es comenzar con lo que es la estructura de la cubierta. En este caso lo que hicimos fue mostrarles cómo cortamos los perfiles en nuestro centro de panelizado, donde ya vienen todos los perfiles cortados a medidas para ser montados en la obra. Entonces, una vez que tenemos, como les dije antes, toda la estructura montada, lo que hacemos es comenzar con lo que es la cubierta. Luego de que tenemos todos los cabios de la cubierta montada, en este caso continuamos con lo que son las rigidizaciones según lo que nos indica la ingeniería de detalle. En este caso vamos a rigidizar con placas OSB en el exterior y luego en los paneles, en los muros, con blocking y strapping. Y según donde nos indique la ingeniería de detalle, colocamos lo que son las cruces de San Andrés. En este sector estamos junto a Barbieri, que igualmente está por todo el stand, porque está tanto en lo que es la perfilería como también en esta máquina cúter que la utilizamos en nuestro centro de panelizado para cortar todo lo que es la perfilería. Con los perfiles lo que hicimos fue la construcción de la estructura principal del stand y la construcción del módulo que será donado. Una vez que tenemos todos los paneles montados y la estructura rigidizada, lo que continuamos es con la envolvente exterior a colocar lo que es la barrera de agua y viento. Colocamos toda la barrera de agua y viento en el exterior y una vez que esto termina, lo que hacemos es colocar la placa, que en este caso vamos a colocar placa EPS con lo que se llama el sistema ACE, que está compuesto por placa EPS, base coat, malla y base coat. En este sector del stand estamos junto a Tiseco, que son todas las herramientas manuales para masillar elevadores de placa. Tienen unos productos espectaculares, todo para el drywallero y el estilero.
Entonces, una vez que tenemos toda la estructura montada y todo el exterior terminado, continuamos con lo que es interior. Para esto, primero se van a tener que pasar todo lo que son las instalaciones que se requiera para el proyecto. En este caso, lo que vamos a hacer es comenzar colocando la lana de vidrio en los muros y luego en la cubierta. Luego de tener toda la lana de vidrio colocada con su respectiva barrera de vapor, lo que hacemos es terminar con el emplacado y tomado de juntas final. Y listo, tenemos nuestro módulo terminado.